Este es top del cine mexicano. En agosto estamos celebrando todos los años el cine mexicano. Y bueno, aquí quiero compartirles justamente algunas probaditas, algunos detalles, algunos aspectos importantes de estas películas que forman parte de nuestro cine, que son las mejores películas del cine mexicano. Y vamos a empezar con Cronos de Guillermo del Toro. Esta película que ya es de 1993, ya tiene un ratito y que además es la ópera prima de este director. Soy Carlos Andrés Mendiola, les agradezco su compañía en este video. Les recuerdo darle like, comentarlo, compartirlo, compártanlo con esa persona que ustedes quieran que sepa más de Cronos, que sepa más de Guillermo del Toro, que quieran compartir el amor por el cine mexicano, porque sí, yo sé que he dicho que hay mucha cochinada en el cine mexicano, pero también hay mucha buena película y justamente Cronos es una de ellas. Así que no se olviden de darle like a este video, de comentarlo, de compartirlo y desde luego de suscribirse a este canal. Y bueno, les cuento de Cronos, que tengo que decirles además que es una de mis películas favoritas de Guillermo del Toro. Como les decía, ya es una película de 1993, es la ópera prima. Es una película de terror, de fantasía, de vampiros. Es una película que está dedicada por parte de Guillermo del Toro a Josefina Camberos, su abuela, precisamente. Esta película, además, pues en realidad es la única película que Guillermo del Toro filmó en México. Todo lo demás lo ha ido haciendo ya en España o en Estados Unidos como parte de Hollywood. Algunos datos generales de Cronos. Bueno, esta es una película ganadora de 23 premios internacionales, varios de ellos premios Ariel, que es como el Oscar mexicano. Tiene el Ariel de Oro a Mejor Director, Mejor Ópera Prima, Actor de Cuadro para Daniel Jiménez Cacho, Historia Original, Escenografía, Guión, Diseño de Producción, Ambientación, y también fue nominado a Mejor Fotografía para Guillermo Navarro, que bueno, ahora ya es nominado también al Oscar por fotografía. Esta película es considerada por la revista Somos, que bueno, ya no es una revista que exista, pero su lista de 100 mejores películas del cine mexicano, pues incluye a Cronos en la posición número 77. Es más, de hecho, yo aquí voy a decir por qué a ver nada más la lista de Cronos. Yo tengo por ahí un libro que les recomiendo que ustedes pueden encontrar y que se llama 120 películas para amar al cine mexicano. Y entre esas 120 películas está Cronos. Este libro es de 120 películas porque lo lanzamos cuando nuestro cine cumplió 120 años. Cronos fue además la película mexicana más cara en su momento, costó 2 millones de dólares y se pasó de hecho por medio millón de lo que tenían permitido, y para conseguir ese medio millón de dólares, pues mi gordito adorado Guillermo del Toro pidió un préstamo bancario, y Ron Perlman, su actor de cabecera desde aquel entonces, quien más años después haría a Hellboy, pues aceptó un salario menor. Dato adicional, la compañía Necropia, responsable de los efectos especiales y maquillaje, estuvo en funcionamiento por alrededor de 15 años y le pertenecían a Guillermo del Toro. Los dispositivos que ustedes pueden ver en el filme, este relojito, no relojito, me corrijo. Este artefacto que es el responsable de todo lo que sucede en la historia de Cronos, pues fueron creados para la película y después fueron robados. Los que hoy en día tiene Guillermo del Toro son réplicas. Si ustedes no han visto Cronos, bueno, yo les cuento en términos generales de qué trata. Voy a procurar no hacer spoilers, aunque sí les voy a compartir algunas cuestiones adicionales para que ustedes puedan ver esta película y puedan disfrutarla con algunos puntos de referencia que les pueden ayudar a pues entender los distintos niveles que está manejando aquí Guillermo del Toro. Cronos va de un alquimista
que se llama Fulcanelli. Y bueno, justamente este alquimista fallece en los primeros minutos y años después, este alquimista que había vivido por muchísimos años, pues deja por ahí un dispositivo. Este dispositivo es encontrado por accidente por Jesús Gris, quien tiene pues una tienda de antigüedades y por error pues justamente acciona este dispositivo y ello comienza a generar una serie de cambios en él. Este dispositivo está siendo buscado también por un hombre que pues quiere hacerse del dispositivo porque este dispositivo le va a permitir alargar su vida. Y digamos que en términos generales, esa es la sinopsis. Y no les estoy spoilereando de más, ¿no? Estoy buscando ser cuidadoso, digamos, ¿no? Fíjense que en esta película están Federico Lupi, que es el actor principal, Ron Perlman, del cual ya les hablé, Claudio Brook, Margarita Isabel, una actriz muy famosa de cine mexicano, muy simpática, Tamara Shanat, quien hace a la niña en esta película, Daniel Jiménez Cacho, quien tiene un personaje chiquito pero divertidísimo, Mario Iván Martínez, que es hijo de Margarita Isabel y quien hace al alquimista, y Juan Carlos Colombo. En esta película, bueno, pues inicialmente los rumores indican que Max von Sydow, este actor emblemático, iba a interpretar a Jesús Gris, pero bueno, eso al final no sucedió y este personaje acabó en manos de Federico Lupi. Ángel de la Guardia, que es el personaje que interpreta Ron Perlman, inicialmente iba a hablar español, pero como Ron Perlman no alcanzó a aprender bien español y pues cuando lo leía o cuando hacían ejercicios de que lo hiciera de manera fonética tampoco sonaba muy bien, entonces le cambiaron al personaje y lo hicieron un norteamericano que odia vivir en México y bueno, pues ello explica precisamente por qué habla tan mal. Estos personajes, tanto el personaje de Ron Perlman como el de Claudio Brook, que son los de La Guardia, fueron caricaturizados un poco. Toda la intención de Guillermo del Toro era que fueran un poquito como de un cómic y buscando con ello contrarrestar lo que Hollywood había hecho con los mexicanos al estereotiparnos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que les devuelve un poco ahí la moneda. Los años que se mencionan en esta película son 1536, 1937 y 1996 a 1997, justo entre Navidad e inicios de siglo, en lo que se sugiere o da a entender que es la Ciudad de México. El prólogo ocurre en Veracruz en 1536. Entonces, si ubicamos estos años donde sucede la historia y cuándo se estrenó esta película, que fue en 1993. En aquel entonces esta película era futurista. ¿Quién lo diría, no? Digo, hoy obviamente ya la vemos y pues no, ya hemos superado estos años, pero en aquel entonces estaba sucediendo en el futuro. Hay muchísimas cosas que hablar de Cronos. Yo aquí solamente quiero compartirles algunas cosas que a mí me llaman la atención, creo que son apuntes interesantes y que pueden ayudarles a que vean Cronos. Créanme que la van a disfrutar muchísimo. Tiene este elemento de lo que Sigmund Freud denomina como lo siniestro, que yo lo voy a describir aquí, lo voy a simplificar. Hay por ahí un artículo de Sigmund Freud sobre esto, pero él habla de que lo siniestro es esto que está mezclado en todas las películas, por ejemplo, de terror, quizás en algunas de fantasía, pero está en todas estas historias que tú como que tienes una cierta repulsión a verlas, pero no puedes dejar de verlas, ¿no? Y lo que él explica es que esto obedece a que nosotros en este ver eso que nos genera una cierta molestia o una cierta incomodidad, estamos redescubriendo, reencontrándonos con ciertas cuestiones de nuestra infancia. Ahora sí que suena chistoso, pero en esto de lo siniestro hay mucho de eh, me asusta, pero me gusta, porque pues uno está ahí como que no lo quieres ver, pero sigues viendo, ¿no? Que es muy claro. Y esto pasa
en Cronos. Cronos es una película de terror, pero es una película de terror muchísimo más en esta vena clásica. No van a estar esperando los sustos de los personajes, sino lo que nos genera este terror son las acciones que podrían estar cometiendo estos personajes. Que lo vuelve terrorífico de manera distinta, ¿no? Porque al final lo que nos da miedo son un poco los propios límites que nosotros como seres humanos podemos tener. ¿Ok? Entonces, eso ténganlo muchísimo en cuenta. Van a darse cuenta además, si se dan oportunidad de ver la película, que van a encontrarse con muchos elementos que son sellos de Guillermo del Toro. De una vez vámonos a mencionar algunos de ellos. Bueno, pues está en la cuestión de los insectos, que Guillermo del Toro considera que son pues justamente los animales o los mecanismos más perfectos. Los niños, que veríamos después también como personajes importantes en El laberinto del fauno, en El espinazo del diablo, por ejemplo. Órganos en botellas, lo que sucede en otras de sus películas, como Blade 2 y The Strain, esta serie. Y bueno, el cameo. Guillermo del Toro tiene un cameo en esta película. Aparece al inicio de la película cuando está paseando a su perro enfrente de la casa de Jesús Gris y va en compañía de quien fuera su esposa real en aquel momento. Otros datos que me encantan para que ustedes los vayan pensando cuando vean esta película, cuando vean Cronos y celebren nuestro cine este agosto o en septiembre, porque pues ahora sí que nos podemos seguir y qué mejor que celebrarlo además pues todo el año. Cuestiones interesantes de los personajes. Los nombres están diseñados para referir la personalidad de estos personajes, roles e incluso destinos y tienen significados bíblicos. El personaje principal se llama Jesús Gris, tiene pelo gris, blanco y después la piel. Y bueno, que también muere y resucita como el propio Jesús. El caso de Ángel de la Guarda se toca con mucha más ironía, porque pues de la guarda diciendo esta cuestión de que está cuidando, pero en realidad, bueno, pues es el personaje antagónico. Y de alguna manera también se sugiere por ahí que es un descendiente de Fulcanelli, el alquimista. Aurora, la nieta, pues justamente está refiriendo a este inicio de la luz. Y este es el personaje que tiene inicio de la luz, por un lado, porque bueno, está iniciando su vida. Aurora es un personaje que prácticamente no habla en la película, solo va a decir una palabra y esa palabra es abuelo. Y justamente esa palabra va a hacer que el personaje cambie y tome una decisión importantísima que nos lleva al desenlace. Aurora, además, en este inicio de la luz, pues justamente por esta manera que va a tener de que Jesús Gris vea las cosas de manera distinta, pues también es como este inicio de la luz de una manera metafórica. Esta película, pues se llama Cronos, ¿no? Entonces, muchísimos de los aspectos relacionados con ella tienen que ver con el tiempo. Es, pues, Cronos, el dios del tiempo, o este titán del tiempo, mejor dicho. También aparecen otras referencias al tiempo, ¿no? Persona disfrazada de reloj en el año nuevo, un reloj detenido, lo que habla del mismo tiempo, porque justamente este mecanismo de Cronos, pues va a hacer que el tiempo se modifique en el sentido en que altera el tiempo de vida del personaje principal. Tiempo prolongado, justamente, pues esto es una película de vampiros, aunque es una película de vampiros que rompe con algunos de los recursos típicos de eh, este arquetipo, ¿no? Como el hecho de que te conviertes en vampiro no por una mordida de alguien más, sino por un dispositivo. Hay también varias cuestiones religiosas que vale la pena mencionar. Eh, Justamente, pues toda esta cuestión de Jesús Gris como un hombre que resucita, Ángel de la Guardia. Entonces, se generan unos ciertos paralelismos en torno a cómo el personaje principal y su trayecto, pues justamente es similar al de Jesús, ¿no? Y bueno, como les decía, en términos de los aspectos relacionados con el vampirismo, bueno, aunque es una película de vampiros, nunca se menciona la palabra, pero es clara la referencia
Y lo que sí podemos ver que se repiten y que corresponde al arquetipo es que se alimenta de sangre, le lastima el sol, obviamente se prolonga su vida y se vuelve más pálido, aunque aquí es como una cuestión de que cambia de piel, ¿no? Justamente. Para cerrar, en relación a Cronos, lo que vale la pena también mencionar un poco los temas de los cuales se está hablando. Es una película que nos habla de mortalidad, de inmortalidad, de la humanidad y del tiempo. Relacionando todo esto con el vampirismo, la manera en cómo se plantea, pues es en gran medida una alegoría, ¿no? Nos habla también de las etapas de la vida, representadas por Aurora, Ángel, Jesús y de la Guardia. Y bueno, se habla también en este sentido de las etapas y la humanidad, de cómo, por ejemplo, de la Guardia, el antagonista principal, pues ha dejado de ser humano en el sentido en que la manera en cómo actúa corresponde, esto no es mayor spoiler, vamos viendo cómo él ha sido, pues no sé si la palabra es víctima, permítanme utilizarla, pero ha sido víctima de varias operaciones y entonces ha ido perdiendo ciertos órganos, ¿no? Entonces generan esta cuestión física que corresponde con su psicología y las acciones a las que está dispuesto a llegar, lo cual lo hacen menos humano. Bueno, este es Cronos. La verdad es que es una gran película. Yo les recomiendo que la vean. Si tienen oportunidad, la pueden encontrar por ahí en Amazon Prime o en Prime Video. La van a disfrutar. Dense oportunidad de conocer a Guillermo del Toro en sus orígenes. Estos son los clásicos del cine mexicano. Yo soy Carlos Andrés Mendiola. Les recuerdo darle like a este video, comentarlo, compartirlo y desde luego suscribirse porque muy pronto les estarán llegando más videos relacionados con estos clásicos del cine mexicano y con estos elementos que todos necesitamos saber, que necesitamos descubrir en términos de estos clásicos para verlos de nuevo o verlos por primera vez y disfrutarlos enormemente. Nos vemos muy pronto en otro video y estaremos hablando de clásicos del cine mexicano.